parte del equipo también hubo problemas con eso para la conexión, pero vamos a darle. Estamos aquí para hablar de Génesis y sus mitos, ¿cierto? Buenas noches a todos los que se están integrando y los que se seguirán integrando. Entonces, Richard, vamos a fuego de una vez. Danos una introducción de Génesis, un poco resumida, lo que nos puedes decir de Génesis, para luego hacerte las 3 preguntas que tenemos. Me dan nervios a 3 preguntas, pero bueno. Vamos a iniciar. Primeramente, quiero dar un respectivo crédito. Lo que yo voy a impartir en este lugar, lo he aprendido en Limud, y pues lo que yo voy a exponer en esto son temas que se ha tratado en este lugar. Y quiero empezar con una fábula del esclavo griego llamado Esopo. Como introducción, la fábula cuenta de que había un león que estaba durmiendo en la selva y se le acerca un ratoncito, desafiando el miedo, comienza a juguetear alrededor del león, brinca encima de él y hace sus malabares mientras este duerme. Cuando este logra despertar, y como tiene su reflejo muy afinado, logra capturar al ratón. Y al darse cuenta que está en peligro su vida, comienza a suplicar por su vida, diciendo que por favor lo perdonara, que su intención no era molestarlo, simplemente estaba aventurando en la zona y no fue la intención buscar un problema con el león. El león lo observa, lo mira y logra percibir la sinceridad del ratón y aplica una especie de empatía con él mismo, perdonándole la vida. Y lo deja ir. Días después, el león camina por la selva y una red de cazadores logra atrapar al león cuando éste entra en un estado de desesperación y comienza a rugir pidiendo ayuda. Da la casualidad de que el ratón caminaba por la zona y logra ver al león que estaba en peligro y se acuerda de que éste le perdonó la vida el día anterior. El ratón corre y comienza a morder las cuerdas que atrapaban al león y lo libera. Y de esa manera se pagan favor con favor y quedan amigos. Compartí esto hace unos días en el grupo y pregunté en el grupo lo mismo que preguntaré ahora. ¿Esta fábula existió en la vida real? Tú le preguntas a un niño de 7 años, de 10 años, ¿realmente esto es histórico? ¿Un ratón puede hablar con un león y ser perdonado de ser devorado? ¿Es creíble esto como historia, como hecho histórico? Posiblemente me respondan, no, eso es fantasía. Es una fábula que tiene una moraleja bonita. Lo mismo pasaría si yo preguntara, ¿un burro puede hablar a un perro? ¿O una serpiente hablar a un burro? Me dirían que no, porque eso en la vida real no existe. Y si yo le pregunto, ¿y por qué creemos que la serpiente habló a Eva en el Edén? Ah, no, pero porque eso fue Dios. O sea, Dios permitió que eso pasara. Y yo preguntaría, ¿será que la burra de Balaam realmente habló? Claro que habló, porque está en la Biblia. ¿Y cuál es la diferencia entre los relatos que están en la Biblia y la fábula de este griego? Esa fábula tiene básicamente 2 puntos que les voy a compartir, a considerar. La enseñanza de esta fábula es que no hay que menospreciar al más débil, ya que por más pequeño que sea, podríamos necesitar algún día de su ayuda. Y punto número 2, que todos tenemos una habilidad, por más pequeño que seamos y en el estado en el que nos encontremos. Eso es la fábula, eso es la moraleja. ¿Cómo está? Perdona que no te había llamado. Entonces, pasamos a definir lo que a continuación de lo que dimos como introducción. Pedimos por favor que a los oyentes desactiven su micrófono para no contaminar el ambiente y seguir la hilación de lo que estamos tratando. Gracias.
¿Qué es el mito y qué es la leyenda? El mito es una narración fantástica, maravillosa, protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicado fuera de tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. Entendiendo este punto, vamos a poder entender el relato del Génesis. Porque inicialmente se redacta el mito del Génesis para dar una explicación, el porqué de la creación, o sea, el inicio de la creación y el origen de la humanidad. Los mitos forman parte de un sistema de creencia, de un pueblo o de una cultura. Considerados en conjunto, los mitos conforman una mitología. La mitología como tal es la que sustenta la cosmovisión de una cultura. Es decir, el conjunto de relatos y creencias con la cual un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo el origen y razón de ser de todo lo que lo rodea. En este sentido, los mitos van a ofrecer explicaciones sobre el origen del mundo, a lo que se le llama cosmogonía, de los dioses, teogonía, del hombre en la tierra, antropogonía, de la fundación de las culturas y las naciones, como por ejemplo tenemos el relato de la Torre de Babel, de los seres, de las cosas, las técnicas, las instituciones, etiológico, así como sobre el origen del bien y el mal, a lo que se le llama lo moral, y los relatos asociados con la idea del fin del mundo, que es lo que se le llama la escatología. La escatología son temas muy controversiales que no se llegan a un acuerdo hasta hoy en día las escuelas de interpretaciones escatológicas en cuanto a los diferentes apocalipsis que hay, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, y el reconocido especialista en esto, Antonio Piñero, tiene un libro, de hecho, que llama Los Apocalipsis, que plasma diferentes tipos de apocalipsis que hay. Bueno, son explicaciones de carácter folclórico no reales, las cuales necesitan un paradigma. En este caso, que vamos a tratar el Génesis, el paradigma del Génesis es Dios mismo. Porque, por ejemplo, si Luis Chávez escribe un mito con una moraleja, probablemente no lo van a tomar en serio a él porque él es uno más del montón en la humanidad. Pero si él agarra y pone una figura superior, como en este caso Dios, o Moisés, o Abraham, las personas lo van a tomar en serio y van a seguir esas normas porque el paradigma es alguien superior, o es un líder, o es una figura espiritual de fe. No se duda de la narración de los mitos, es un cuento y se debe entender correctamente como tal. Ahora, ¿qué es una leyenda? Permítame. Una leyenda es un relato de tradición popular con una base histórica, más o menos reconocible, que refiere hechos naturales o maravillosos. Como tal, la leyenda se sitúa en la frontera entre el mito y la realidad. Al igual que el mito ha pasado de generación en generación mediante la transmisión oral y escrita. La diferencia de esto es que la leyenda cuenta como base hechos históricos, reales. En cambio, el mito no, el mito es fantasía. Es decir, la leyenda puede narrar la historia de un hombre que existió y magnificar sus hechos y engrandecerlo. Por ejemplo, tenemos el mito de Robin Hood, que probablemente existió en la historia, pero la leyenda se encarga de engrandecer, de magnificar sus hechos, sus acciones, con tal de hacerle un héroe o una figura digna de la leyenda. Yo creo que en cada cultura y en cada país tenemos una leyenda que tiene bases históricas. Por ejemplo, en mi país, en donde yo soy, que se llama Misiones, la Tierra Colorada, hay leyendas, por ejemplo, de figuras que le llaman el bombero, que es un ente nocturno,
Hay otro que le llaman el Yazid Yateré, que es un ente del día. Hay otro que le llaman el lobizón. Y se fundamentan en hechos históricos o personajes que quizás en algún momento existieron, pero le van incrementando de generación en generación, le van magnificando sus hechos, con la razón de sostener esa leyenda y que sea considerada de generación en generación que vaya pasando, ¿no? Ok. La leyenda, a diferencia del mito, que habla de dioses y semidioses y criaturas fantásticas, refiere a acciones y hechos de personajes arquetípicos, como el héroe, el sabio, el inocente, el malvado, etc. Las leyendas son, por ejemplo, la historia de Robin Hood, el rey David, como lo estábamos diciendo. Mira, es indiscutible la existencia del rey David. Hay pruebas arqueológicas que dicen que el rey David existió. Ahora la pregunta es, ¿el rey David realmente hizo todo lo que narra la Biblia? Ahí está el punto importante. Por ejemplo, tenemos el versículo de 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 19. Ahí nos narra el hecho de que un personaje agarra y mata a Goliat. Pero este personaje no es David. Y todo este relato se resume en un solo versículo, el hecho de que este joven agarró y mató a Goliat. Pero luego vamos a otro relato y resulta que le otorgan a David el hecho de haber matado a Goliat. Pero ya esa historia de David tiene mucho más detalles. Es mucho más larga la historia. Y es hermosa. Es bellísima el relato, donde proyecta que David mató a Goliat. En esa historia de David, tenemos la historia arquetípica de un muchacho joven que mata a un gigante. Este joven era David, pero según el criterio de dificultad, el del verso leído puede ser el original, es decir, el de 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 19. ¿Por qué? Porque según el criterio de dificultad de la crítica textual, el más corto, el más incomprensible y con menos detalle resulta ser la versión original. Un ejemplo, tenemos los evangelios. El primer evangelio, según los especialistas, es el de Marcos, es el más corto y tiene menos hechos de Jesús. Luego ya viene Mateo, Lucas y Juan, donde magnifican los hechos de Jesús, agregan milagros y hay cosas que hasta ahí se ponen de acuerdo en los hechos de Jesús, como también quitan hechos de Jesús que pueden comprometer su figura del Cristo. Y tenemos luego a Juan, que ya es un evangelio de fantasía, donde magnifica literalmente la figura del Cristo de Jesús. Entonces, por esto, el criterio de dificultad se considera que Marcos es el primer evangelio, ¿no? Vamos a definir lo que es una mitologema. El mitologema es un denominador común entre los mitos, entre los relatos mitológicos. O sea, es el esqueleto del relato, el cual cada cultura adornará, maquillará y le dará su forma con relación a lo que ellos crean conveniente para proyectar a su pueblo. Por ejemplo, vamos a tocar ya algo de mito, que es el diluvio universal que lo llaman. ¿Cuál es el mitologema de esto? ¿Cuál es el esqueleto de este relato mitológico? Que todos los pueblos vivían a la orilla del río. Cuando empezaron a poblarse recién en la luna fértil, se dedicaban a la industria agrícola, por así decirlo, a la agricultura. Era la supervivencia de ellos. Por ende, ellos tenían que vivir a la orilla del río, porque es allí donde daba fruto de su trabajo. Luego, en las grandes lluvias y en las tempestades, los ríos crecían y se formaban las inundaciones, lo que hoy nosotros entendemos como algo natural. Ellos no. Entonces ellos tenían que dar una explicación del por qué sucedían esas cosas, porque era algo que no encontraba una explicación científica como lo que hoy nosotros entendemos. Entonces, el esqueleto, el mitologema de este diluvio es que la humanidad motiva a los dioses a destruirlo. Pero entre los dioses hay uno bueno que intercede diciendo que no todos son malos y salva a uno junto a su familia. Se utilizan barcos y se envían aves. Eso es básicamente el esqueleto del mitologema del diluvio.
No sé si estoy yendo muy rápido, alguien quiere hacer una pregunta, un aporte, un comentario, una herejía, como dice el profesor. ¿Estamos bien, Luis? Ok, seguimos. La historia del diluvio comienza con Ciudra en el año 3000 antes de nuestra era. Luego tenemos el relato de Atrahasis, año 2000 antes de nuestra era. Después tenemos el relato de Unapistim, año 1500 antes de nuestra era. Y culmina con el relato de Noé, año 500 antes de nuestra era. Es decir, todos estos mitos del diluvio tienen el mismo esqueleto, el mismo mitologema, el mismo denominador común. Por ejemplo, en el primer caso que yo le dije que los dioses sientan de destruir a la humanidad, pero hay uno que es el bueno e intercede y salva a uno con su familia. Lo vemos también en la Biblia. Y lo vemos en Génesis 7:16. No nos vamos a meter en la Biblia porque vamos a perder mucho tiempo, pero usted puede revisarlo. Génesis 7:16 dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Yahvé le cerró la puerta. Ahora, las palabras claves en este relato es la palabra Dios y la palabra Yahvé. ¿Por qué el escritor hace esta distinción entre Dios y Yahvé? Porque Dios habla de la pluralidad, es decir, de los dioses. Pero uno de ellos, que era Yahvé, fue quien intercedió por ellos y salvó a Noé y su familia. Ustedes pueden investigarlo, mejor con tiempo, no me voy a profundizar mucho en esa obra. Ejemplos de mitos. En el año 2000 antes de Cristo, se encuentra mencionado en el mito de Atrahasis y también en el mito de Shurupat que hay un dios del tiempo. Vamos a hablar ahora del mito del sábado. Malvado que se llama Shabbatú, igual que Shabbat, pero con una U al final. Entonces este dios es quien le envejece todo, lo oxida y lo mata. Es decir, este es quien envejece a la persona, le cansa, le va oxidando todas las cosas de la creación y lo termina pudriendo, lo termina desintegrando y la persona lo termina matando. Es lo mismo que el dios Crono en la mitología griega. Entonces dijeron los hombres antiguos, la única manera de que Dios no nos ataque y nos mate es hacer una resistencia. Y la única resistencia contra él es no hacer nada. Entonces, ese día que él venga, nos hallará no haciendo nada. Y de esa manera ganaríamos generando una contraofensiva. O sea, ¿qué entendía el hombre antiguo? El hombre antiguo entendía que cuando estaban haciendo los quehaceres de la vida cotidiana, trabajando, como nos pasa hoy en día a nosotros, estamos trabajando, estamos jugando, nos estamos divirtiendo, y el tiempo se nos pasa volando. Llega un punto de decir, ¿qué hora es? Son las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde. Pero ¿cómo pasó el día? No me di ni cuenta. Entonces, de esa manera ellos entendían que el tiempo pasa volando, y nosotros enfocados en nuestros quehaceres, el tiempo pasa desapercibido y por ende nos ataca sin darnos cuenta, nos ataca por la espalda, sin darnos cuenta, decían ellos. Y de esa manera no nos podemos defender, y de esa manera nos va cansando, nos va envejeciendo, nos va oxidando, nos va enfermando y nos termina matando. Tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que apartar un día de la semana y hacerle frente a este Dios, y cuando venga, que no nos agarre desprevenido, que nos agarre atento, que nos agarre preparado, cosa que no nos haga daño, y nosotros estar preparados para confrontarlo. Es como una contraofensiva que entendía el hombre antiguo de la manera en que podía competir contra este Dios malvado, ¿no? Entonces, eso es en la mitología de Mesopotamia. Entonces, cuando Judá es desterrado por Nabucodonosor, y todo indica que ellos toman esta costumbre, como muchas otras, y luego de tomarla, la reformulan. Ellos dicen,
nosotros también vamos a parar un día a la semana. Pero no por temor a un Dios malo, porque creemos que hay solamente un Dios. Recordemos que luego del exilio, los hebreos abrazan el monoteísmo y consideran que el único Dios era Yahvé. Vamos a hablar después de eso. ¿Ok? Entonces ahí nace la versión del Génesis donde dice que Dios descansó al séptimo día poniendo como paradigma a Dios, con la finalidad de descansar, dedicarse a la familia, comer, cantar, etc. Así convierten un día de temor a un Dios malvado a un día de esperanza y alegría. Pero ¿cuál también fue la finalidad de ello? Porque entendían que venían con esclavos que estaban acostumbrados a trabajar todos los días. Entonces ellos necesitaban que los esclavos descansaran un día para así comenzar la próxima semana descansado y que puedan dar más producción al trabajo que ellos realizaban. Esa fue, vamos a decir, la base por el cual sacaron el mito del sábado, del Shabbat. Recordemos que Shabbat viene también de Shabbatú, de la mitología mesopotámica. Ahora, hay un análisis que le quiero compartir, que se llama, de acuerdo a una investigación realizada por una universidad, cuando el cuerpo se encuentra al límite después de un ejercicio duro y prolongado, el cerebro responde con cansancio. La serotonina que activa los músculos puede convertirse también en un freno, una medida de seguridad que el cerebro pone en marcha para evitar que se vuelva hiperactivo. Los especialistas sugieren que un exceso de ejercicio puede generar un aumento poco favorable de serotonina, lo que origina síntomas como el cansancio o somnolencia. Ahora yo pregunto, ¿será que Dios tiene músculo? ¿Y será que Dios genera esta serotonina como para cansarse y tener la necesidad de descansar al séptimo día? ¿Tiene Dios un cuerpo material para producir esto? Yo creo que no. Creo que es inverosímil, creo que no cabe en la razón considerar que Dios tiene un músculo, un cuerpo, un músculo que produzca esta serotonina, lo cual le lleva a frenarse a descansar. Shabbat es el séptimo día de la semana, siendo a su vez el día sagrado de la semana judía. El Shabbat se observa del atardecer del viernes hasta la aparición de las 3 estrellas de la noche del sábado. Según las prescripciones de la Torá, debe ser celebrado en primer lugar mediante la abstinencia de cualquier clase de trabajo. En la costumbre judía, el Shabbat es una señal de la relación entre Yahvé y el pueblo judío. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguna aportación, comentario? No, estamos escuchándote aquí, estamos escuchando aquí fijamente. Si ven que me muevo un poco, es que estoy aquí haciendo 2 funciones. Pero dale. Ok. Origen babilónico. La incertidumbre respecto al origen de la institución misma se ha buscado dirección de Mesopotamia. Ciertos textos babilónicos, hemerología, designan como días temibles el 7, el 14 y el 21 y el 28 del mes, y los textos dicen con variaciones que tales días, primero, el pastor de los pueblos, o sea, sería el rey, no debe comer carne cocida ni pan cocido, o sea, no debe prender fuego. No debe cambiarse de vestido ni ponerse vestido limpio, es decir, no debe lavar. No debe ofrecer sacrificio, no debe montar su carro ni ejercer la soberanía. El sacerdote no debe proferir oráculos. El médico no debe tocar al enfermo. Es un día que conviene no hacer nada, según la ley de Mesopotamia, ¿no? Una cita babilónica, 1000 años antes que existiera el pueblo hebreo. Eso son la legislación babilónica, 1000 años antes que existiera el pueblo hebreo. Primero fue un mito pagano de enfrentar al Dios del tiempo, que es el Dios de la muerte misma. Puesto que el tiempo destruye todo, como en la antigua Grecia era el titán Cronos, en Babilonia era Shabbatú. El tiempo, el temido Dios del tiempo, puesto que amenazaba a todo.
todo moría en su poder por el tiempo mismo, que al pasar envejecía, se desintegraba, se oxidaba o moría. Ahora vamos a tocar un poquito el mito de la bendita creación, ¿no? Ahí viene la pregunta, ¿no? Tan filoso con esa pregunta, me da miedo. De Génesis 1 a Génesis 2, 4a. ¿Por qué se refiere a Génesis, los críticos se refieren a Génesis 2, 4a? Porque existe el Génesis 2, 4b. Es decir, en el versículo 4 del capítulo 2, la mitad es del primer autor, pero la segunda mitad, que se le llama Génesis 2, 4b, ya es de otro autor. Y hay ciertos análisis a considerar para diferenciar entre un autor y otro, y una época y otra. Wow. Génesis 1 tiene una versión de la creación. Génesis 2 tiene otra versión de la creación. Espera. Una intención oscura de estos dos tipos de creaciones. Y vamos a explicarlo. El Génesis 2.4a termina cuando dice, cuando fueron creados. ¿Sí? Luego, después lo que sigue, cuando fueron creados, ya es el otro autor. No me voy a meter en la Biblia en este momento, pero ustedes lo pueden revisar luego. Termina en cuando fueron creados. Génesis 2.4a. Luego, lo que sigue después del versículo, ya pertenece al otro autor, ya pertenece a otro escritor, a otra mano, a otra mentalidad. Porque Génesis 1 se refiere a Dios como Elohim, pero Génesis 2.4b ya empieza a referirse a Dios como Yahvé o como Jehová. Entonces, hay una diferencia entre nombres de Dios. Son escuelas diferentes. ¿All right? Seguimos. A partir de ahí viene otro autor con otra historia, que es el Génesis 2.4b. A partir de aquí ya viene otro autor que ya no le gusta llamarle Elohim, sino que lo llamará Yahvé o Jehová, y que es la narración de la creación diferente a la primera. Al menos la primera parte, desde el capítulo 1 al 2.4a, tiene como fondo los mitos babilónicos. El mito acadio Enuma Elish, que fue hallado en la biblioteca de Ashurbanipal en el año 750 a.C. y que se había encontrado posteriormente muchas copias en casi todo Medio Oriente de esta versión. Era la que normalmente el antiguo pueblo de Israel y los demás pueblos aceptaban como una verdad absoluta. Esta versión, este mito. Luego los hebreos, cuando llegaron al concepto del monoteísmo, esta historia la maquillaron, la afinaron, porque esta historia tiene en su núcleo a dioses, al igual que el texto de Enuma Elish. Este texto en su núcleo y en su origen no es monoteísta, porque la palabra Elohim, aunque se han esforzado por manipular, por torcer el significado de este término, la palabra Elohim es una palabra en plural. En hebreo la palabra en im son plural. Entonces estamos hablando de Elohim, estamos hablando de más de dos dioses. No es una palabra dual. En hebreo hay una diferencia entre palabra dual y palabra en plural. Esto no es una palabra dual, es una palabra plural que... hay dioses, ok. Entonces, seguimos. El mito de Enuma Elish habla de un dios macho y diosa hembra que le hace nuestra imagen y semejanza, papá y mamá diosa. El verso 27 dice, los creó Dios a su imagen y semejanza, los creó macho y hembra, los creó. Vamos a analizar este pequeño versículo. Dice, los creó Dios a su imagen y semejanza, los creó. Macho y hembra los creó. Está hablando de la imagen y semejanza de Dios y que lo creó macho y hembra. Teniendo en cuenta simplemente esta línea de este versículo, estamos claros de que está hablando de un Dios hombre
y una diosa mujer, de papá y mamá. Ok. No es otra cosa que Dios hablando con su mujer, lo que los antiguos creían que era la diosa madre, lo que sería después nombrada como Asherah. Análisis. Versos 3 y 4 habla de crear la luz y separar de la tiniebla. Pero vemos que en el verso 4 no fue creado aún el sol. Entonces, es algo irrazonable que hable de luz sin que existiera aún el sol. ¿Cuál fue la mentalidad de ellos? Cuando el hombre antiguo veía el amanecer, veía que primero salía una luz del amanecer sin aparecer el sol. Ellos entendían, ellos consideraban que esta luz que primero salía antes de que el sol se exponga, era una luz con otra fuente, con otro origen. Y luego salía el sol, que ya era otra cosa muy diferente a la luz del amanecer. Por eso el escritor, el hombre antiguo, hace una diferencia entre la luz de la tiniebla sin haber sido creado del sol. El hombre antiguo no piensa como científicos, entonces ellos entienden que la luz del amanecer que brilla antes de que salga el sol es una luz de otra fuente ajena al sol. Según el relato del sol, es creado recién al cuarto día. En el día 3, Dios creó las hierbas, los árboles y toda la vegetación. Pero no existe aún el sol. Y para la fotosíntesis es indispensable los rayos del sol. El autor no tiene idea de esto y pone la creación de las plantas ante la creación del sol. Esto es incoherente, esto es inverosímil considerar que la vegetación puede sostenerse sin los rayos del sol. O sea, es más creíble el cuento de Blancanieves, bueno, no sé. Génesis 1, 6, 7. En la antigüedad se entendía que había una cúpula de hierro que cubría la tierra. Debía ser de hierro muy fuerte porque la luna y el sol estaban pegados a esta cúpula. O sea, la percepción, la cosmogonía del hombre antiguo era que la tierra era círculo como una moneda y que lo cubría una cúpula de hierro. Eso era la visión de ellos. Y que en esa cúpula semicírcula que tapaba la especie de monedita, estaba pegado la luna, las estrellas y el sol. Y debía ser de hierro porque pues tenía que sostener el peso de estas lumbreras. ¿Ok? A esta cúpula en la Biblia hebrea se le llama raquía, es la palabra hebrea. Esta es una plancha de metal moldeada a martillo. Cuando el metalúrgico quería hacer como una tapa grande, la moldeaba a punta de martillo. Eso era lo que se le llama raquía. La tierra era plana como una moneda cubierta por esta cúpula de hierro. Este es el mundo también en el Numa Elish y en la cosmogonía egipcia. Es decir, esto no nació de la mente de los hebreos. Esto ya viene desde Egipto, viene de Mesopotamia. Y luego lo redactaron en Génesis. No lo tengo aquí anotado, pero es la misma visión, por ejemplo, cuando habla del diluvio que dice, y las ventanas de los cielos se abrieron. ¿Por qué? Porque ellos creían en su cosmovisión que la cúpula de metal que cubría la tierra tenía agua por debajo y agua por encima. Por eso dice, y dividieron las aguas de las aguas. Y luego dice, y las ventanas de los cielos se abrieron. ¿Por qué? Porque ellos entendían que esa cúpula de hierro también tenían como ventanitas. Y fue Dios quien abrió esa ventanita para que las aguas de arriba fluyeran por esa ventana e inundaran todo y se desatara lo que es el diluvio universal según la percepción de ellos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algún aporte? No. Yo simplemente quiero decir que vamos a tener que desconectarnos un minuto y volvernos a reactivar todo. Porque tenemos una cuanta dificultades aquí, pero lo vamos a hacer. Si quiere, lo hacemos ahora para volver a conectarnos dentro de 5 minutos. A las 15 volvemos todo y le damos el mismo link. Perfecto. ¿Listo? Espero que todos se reconecten. Así que vamos a seguir porque esto está muy bueno. Yo estoy aquí maravillado escuchando todo esto. Vamos a durar, Richard, 10 minutos más para después entrar a la pregunta. Y si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer, la puede escribir por el chat. La escribe por el chat y nosotros vamos a tratar de tener esas preguntas ahí en línea. Así que no se mueva. Adán y Eva, yo creo que lo que más interesa aquí. Sí, vamos a hablar de Adán y Eva y todo eso. Llevan 2 minutos.
Quedan 2 minutos todavía. Es importante de que ya cuando quede alrededor de 1 minuto y que vayamos haciendo otra conexión para nosotros hacer las preguntas y las preguntas que tengan las personas que la hagan. Estamos. Bueno, estamos acá, entonces Continuamos. nos desconectamos y volvemos ahora, entonces. No, pero ya quedan 2 minutos, quedan 2 minutos. En los 2 minutos que quedan, él puede seguir haciendo algunas cosas. Ya cuando queden algunos segundos para desconectarse, nos desconectamos y volvemos con las preguntas a Richard. Bien. Ok, sí. Excelente. Bueno, sí, igual, para no quedar incompleto lo que seguimos tratando, aclarar un poquito lo siguiente. Vamos a tratar ahora lo que es el tema de la creación de Adán y Eva. Y viene a la pregunta de Luis que promociona en el video que me dejó un poco nerviosito. ¿Es si realmente Adán y Eva existieron? Sí, existieron. Existieron en la mente de los escritores, no en la vida real. Lamentablemente, nosotros no somos la única especie que caminó sobre la faz de la Tierra. Muchas especies caminaron, en este momento no recuerdo bien cuántas, pero caminaron con nosotros. Y la especie humana, nosotros, somos los que hemos vencido a las otras especies, porque fuimos más inteligentes y pudimos sobrellevar circunstancias desfavorables como ser el frío, el hambre, la caza. Fuimos mucho más fuertes que las otras especies y combatimos contra ellas y vencimos. Y por eso nosotros seguimos caminando hoy sobre la faz de la Tierra. Una de las últimas especies, o creo que fue la última especie que caminó con el hombre, fueron los neandertales, que fueron extintos antes de que la media luna fértil sea habitada. Hoy en día las personas tienden a confundir y toman como, malinterpretan la teoría de Darwin de la creación y toman como que la evolución es un antagonismo a la creación de Dios. Teoría de Darwin de la evolución, no la creación. En el relato del Génesis, muy probablemente hayan hecho una réplica o un calco de lo que era la iconografía egipcia para relatar el hecho de que la serpiente se le presentó a Eva. Vamos a definir lo que es serpiente en Medio Oriente. La palabra hebrea para serpiente es nahash, que también significa magia. En Medio Oriente, lugar geográfico donde fue escrita la Biblia, la serpiente no es mala, es decir, no es el diablo o Satán. Ay, no me quiero meter en ese campo del diablo. Yo creo que hay otro maestro que se va a dedicar más detalladamente a eso, de los diablazos con ese tema. Esta es representante de la sabiduría y de la vida. En Medio Oriente no existía la interpretación de que la serpiente era el diablo, porque de hecho no existe el diablo en el Antiguo Testamento. No existe la figura del diablo. Y la palabra Satán en el Antiguo Testamento no es una personificación del mal como lo tenemos hoy. Satán significa, o sea, no es un término malo ni un término bueno, es neutro. Y es quien se opone. Por ejemplo, si tú tienes un hijo y su hijo quiere salir un sábado a rumbear, tú te le pones y te dice, no te mueves de aquí. Antes, sobre mi cadáver, una onda así. Tú estás siendo de Satán para tu hijo, pero eso no te hace a ti el diablo. Tú le estás dando un bien a tu hijo, le estás cuidando, le estás protegiendo. Eso es ser Satán. Por eso Jesús le llama, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, le dice a Pablo. Y ahí ya salen los teólogos y dicen, no, es que el diablo estaba Pedro estaba endemoniado. No, Pedro no estaba endemoniado. Pedro estaba haciendo de Satán ante la misión de Jesús. Por eso Jesús dice, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. O sea, apártate de mí, contrario. Apártate de mí, barrera, me eres de tropiezo. En fin, no me voy a meter en ese tema. Si la serpiente fue mala, o el diablo mismo, ¿por qué Dios manda a serpiente al desierto para castigar al pueblo?
Luego Moisés levanta una serpiente para devolver la vida a quienes la miraban. Así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Si logramos entender que la serpiente es representante de la sabiduría y la vida, comprenderemos este pasaje de Juan. ¿Por qué este animal representa la sabiduría y la vida? Ok. Primer punto. Por la capacidad de ver en la oscuridad y cazar en estas circunstancias. Asimismo, el hombre sabio es capaz de ver en la oscuridad del caos y del pecado. Es capaz de discernir. 2. Soledad y aislamiento. Es alguien que vive y caza solo. La serpiente no caza en manada, siempre anda sola o solo. Al igual que el hombre sabio, que prefiere la soledad para la oración, la contemplación, la reflexión, y de esta manera se edificaban los sabios maestros de la antigüedad, aislándose por un periodo de tiempo. Número 3. Renacimiento y magia. Es el único animal que es capaz de despojarse de su cuerpo muerto, es decir, cambio de piel, y volver a nacer. Eso para ellos era realmente mágico y divino, ya que eran capaces de autosanarse, de curar su vida y preservarse por sí sola. Por eso los sabios griegos adoptaron el símbolo de la serpiente por ser representante de la salud y la sabiduría. La vara de Esculapio es el símbolo de la sabiduría con la que un médico lleva la salud a los pacientes. En conclusión, el árbol del conocimiento representaba la intención de los sacerdotes de que el pueblo no busque conocimiento, sino que solo hagan caso a lo que ellos digan. Si no, Dios se ofende y castiga. Por eso le dijeron que supuestamente Dios le dijo, del árbol del conocimiento no vas a comer. ¿Cuál fue la intención subliminal de los sacerdotes? Diciendo, no busque el conocimiento. Porque como Adán y Eva buscaron conocer, Dios lo castigó. Si tú buscas conocimiento, Dios se va a ofender contigo y te va a castigar. Por ende, haz solamente lo que nosotros decimos. Los sumos sacerdotes en la antigüedad eran unos chantas. Eran los chamanes como hoy son. Eran los curanderos de la antigüedad. Porque ellos se autodenominaron único medio entre Dios y los hombres. Se autonombraron como el único medio, como el único canal de comunicación entre Dios y los hombres. Y de esa manera tenían como dominado a su pueblo con estos mitos para que no busquen conocimiento. Y fíjense que hoy en día se sigue practicando la misma basura porque dicen, la mucha letra mata. ¿Tú me entiendes? O sea, usan esa falacia, esa mala interpretación de los textos, diciendo que no estudien. Que si, o si vas a estudiar, que estudies en la escuelita bíblica de la iglesia, donde ellos te puedan transmitir lo que ellos interpretan. No te metas a un instituto serio, a una escuela académica donde toquen temas que puede que saque a luz los trucos de ellos. Y el árbol de la vida era representación de Ashera. Era una forma de decir, dejen el politeísmo y adoren solamente a Yahvé. Entonces, eso básicamente es en resumen de lo que es algo de mitología, a diferencia de la leyenda, y lo que es la creación. El relato de Génesis busca básicamente tratar de explicar el posible origen de la creación y el posible origen del hombre. Son hermosos relatos que tienen la intención de legitimizar órdenes también para llevar al pueblo a ser mejor como sociedad. Vemos también el caso de la circuncisión, que es otro tema también, donde nace, la práctica de la circuncisión nace en Egipto, y en Egipto no se hacía por cuestiones religiosas, se hacía por cuestiones de higiene. ¿Por qué? Porque el hombre, luego de tener relaciones, quedaba el flujo en la piel que cubre el glande, y como tenía escaso de agua,
eso tendía a infectar el pene y se enfermaban y muchos morían a causa de eso. Por eso sacan el mito de la circuncisión, involucrando a Abraham, a Moisés, y llevan al pueblo a practicar esto. ¿Por qué? Porque líderes de su fe lo hicieron. Entonces ustedes tienen que hacerlo también. Pero era una forma de llevar a la higiene al pueblo. Era una forma de legitimizar algo poniendo como paradigma a líderes de su fe. Lo mismo pasa con el sábado. Necesitaban que los esclavos descansen un día para comenzar una semana fructífera y llena de energía. Entonces pusieron como paradigma a Dios. Dios descansó. Ustedes merecen descansar también, porque si Dios descansó, ustedes tienen que descansar también. Entonces, básicamente los mitos en la Biblia sirven para legitimizar prácticas, lo cual llevaba a la población a tener una mejor calidad de vida, básicamente. O por otra parte, tenemos también de dar explicaciones de ciertos eventos que ellos no podían o no sabían o desconocían el origen, y con estos mitos lograban, pues, tratar de explicar el origen de la creación y el origen del hombre, propiamente dicho. Como también el mito del diluvio trataba de explicar el porqué de las inundaciones. Lo mismo pasaba con el tema de los terremotos, que también hay muchos versículos que no están en Génesis, que en otro momento lo podemos tocar, donde decía que Dios estaba ofendido y agarraba las columnas que sostenían la tierra y zarandeaba, y era porque Dios estaba, porque la conmovisión de ellos era que era como una moneda, ¿no? La tierra, un metal por encima, y que eso estaba sostenido por columnas, como una mesa. Entonces, cuando había terremotos, ellos creían que Dios sacudía las patas de esa mesa y temblaba la tierra. Pero ellos no tenían una visión científica como hoy nosotros lo entendemos. Es muy reciente la explicación de los terremotos hoy en día, que la ciencia maneja, lo cual el hombre antiguo no tenía conocimiento de eso. Lo mismo pasa también cuando habían tempestades y todas esas cosas. Ellos interpretaban que Dios estaba ofendido, y por eso ellos también empezaron a sacrificar a personas en la antigüedad, como diciendo, bueno, para que Dios no lo mate a todo el mundo, nosotros vamos a adelantarnos y a sacrificar a una persona para calmar la ira de Dios. Y de esa manera también se fueron desatando varias prácticas en la antigüedad. Y bueno, hay muchas cosas por hablar de eso, pero hasta aquí llego yo. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, Richard, muchísimas gracias por esto. Entonces ahora viene el momento de la pregunta. Ya me contestaste la que me habían hecho varias personas, de que Adán y Eva están dentro de un relato como un mitologema, como una enseñanza. Correcto. Entonces ya está descartado de la existencia como tú y como yo como hombre, sino que de la forma de un relato. Ahora, en el hecho de que la serpiente habló con Eva, ¿pasó o no pasó? Porque sería algo como incómodo. Ahora tú me dices como que Adán y Eva no existieran. Entonces, si la serpiente habló. Bueno, está claro que yo no sé todas las cosas. Es imposible que yo sepa todo porque también soy solamente un estudiante. Pero si yo llego a saber las preguntas que me hacen, lo voy a responder. Y si no, seré sincero con esto y no lo sé. Te diré cómo yo entiendo el relato de la serpiente. Para mí no pasó porque hace parte del mito. Pero fíjense que por qué la serpiente, primeramente, no hay detalle de que los animales, en la creación, de que los animales pudieran hablar. No hay. Tampoco hay una explicación en ese relato de que Dios permitió hablar a la serpiente. Lo mismo pasa en el ejemplo de la burra de Balaam. ¿Por qué hablaría la burra? No descarto el hecho de que Dios pueda hacer que un animal hable. No lo descarto. Pero no tenemos registro en la Biblia que diga que Dios permitió que la burra hablara. Como tampoco hay en Génesis el hecho de que Dios haga hablar a la serpiente. No la hay. Simplemente dice el relato que la serpiente habló. Pero no detalla la creación de que los animales pudieran hablar. Entiendo. Ahora, ¿por qué Dios crearía dos árboles, lo cual él mismo prohibiría no comer?
¿Acaso Dios es un Dios egoísta? Que justamente las dos características más principales de los dioses, que es vida eterna y conocimiento, sabiduría, Dios pondría esas dos cosas a disposición de Adán y Eva, pero sería tan egoísta que no permitiría que Adán y Eva se conviertan en dioses también, porque si comían el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal, pasarían a ser eternos con sabiduría, o sea, serían dioses. Entonces, ¿qué explicación hay de que la serpiente aparezca y le diga que coman esas dos cosas, siendo que Dios no querría que coman? Es insostenible, es inverosímil considerar que la serpiente le haya aparecido y le haya dicho coman esas dos cosas. Dios le dijo, van a morir. Bueno, la serpiente no le mintió, le dijo, no, no van a morir, simplemente van a tener conocimiento. Eva supuestamente le hizo caso y comieron y de hecho no murieron. Sí, empezaron a tener conocimiento, discernimiento, y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron, y ahí comienza todo el relato. Pero como le digo, la mentalidad del escritor, en este caso, es hacer énfasis en el árbol de conocimiento del bien y el mal, buscando que el pueblo tome como paradigma a Adán y Eva, que porque ellos buscaron el conocimiento, Dios se ofendió y lo castigó, de esa manera que el pueblo se mantenga tranquilo, porque donde ellos busquen conocimiento, Dios lo va a castigar también. Lo mismo pasa con el árbol de la vida, diciendo no coman el árbol de la vida, porque Dios también lo va a castigar, haciendo referencia a Asherá, diciendo dejen el politeísmo y abracen el monoteísmo, que el único Dios es Yahvé. No sé si respondí a la pregunta. Sí, sí. Excelente, Entendí. excelente, excelente. Richard, estamos hablando de un árbol del conocimiento del conocimiento del bien y del mal y un árbol de la vida. Ahora bien, si Satanás no existe, ¿de dónde proviene el mal? Es una pregunta que ni los especialistas pueden responder. ¿De dónde viene el mal? Yo creo que necesitaríamos otra transmisión para tratar de explicar esas cosas. Pero no me metan en ese problema de que Satanás no existe. Déjenle al otro maestro eso. Pues Pero contamos contigo para una próxima. Hay versículos donde da origen, donde da origen de que de Dios viene lo bueno y lo malo. De hecho, Job dice, ¿por qué no recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Dios dio y Dios quitó. Es decir, de Dios, o sea, Dios, ¿cuál es mi percepción? Mía, de Richard, del Turis, mía. No lo aprendí ni en ninguna academia, ni en ningún instituto, ni nada. Dios es la fuente de la energía que maneja y sostiene al universo, al cosmos. Según algunos versículos bíblicos, de Dios se origina lo bueno y lo malo. Que sea así o no, en eso no lo digo yo. Hay versículos que lo dicen. Y en este caso vemos el caso de Job. Ahora, pero en Job está Satanás. Lamento herirle el corazón y decirle que esa perícopa de Satanás de Job no existe. Es un texto agregado. ¿Ok? Es un texto agregado de carácter tardío. La aparición de Satanás en Job no existe. Es agregado. Lo podemos tratar en otra oportunidad. Ahora, ¿por qué se crea la figura de Satanás? La figura de Satanás se crea justamente porque como la fuente del mal también era Dios, necesitaban sacarle en limpio a Dios y hacerla responsable a otra persona del mal, y ahí es donde nace la figura mitológica de Satanás. De ahí sacan también lo que es el infierno, que también podremos tratarlo en otra oportunidad, donde tampoco existe. Entonces de ahí nace el antagonismo entre Dios, Satanás, cielo, infierno, salvación, perdición. Pero no existe antagonismo contra Dios. Y supuestamente después del exilio, el pueblo abrazó el monoteísmo, pero hoy en día seguimos practicando el politeísmo. Porque no solamente lo que quieren en la Trinidad consideran que hay tres Dios en uno, aunque no tiene lógica eso de tres en uno, uno en tres, pero ellos dicen que son tres en uno, y bueno, al fin y al cabo son tres,
pero serían 4 con Satanás. Entonces seguimos practicando el politeísmo, aunque digamos que solamente hay un Dios. Bien, Richard, dice el ministro Jefferson, siento que están buscando la Biblia. Nuestra hermana Emily dice, ¿por qué es tan difícil para nosotros creer que Dios creó o permitió el mal? Ella dice, porque el diablo, como lo conocen los occidentales, no puede ser simplemente el muchacho de demandado. Claro. Claro que sí. Y de hecho la figura del diablo nace en Mesopotamia también, de una secta que se llama los Mazdaitas. Parte de la mitología del diablo nace ahí. También tenemos una figura que influenció a esta figura, que es una figura, creo que de la mitología griega, que se llama Pan, que es una figura como también que tocaba una flauta y que la flauta hacía tener pánico. O sea, pánico deriva de esta figura mitológica llamada Pan, porque con la flauta infundía miedo, temor. Y es un ser híbrido, que es como hombre, y de mitad hombre y mitad cabra. Y de esa figura calcan a lo que es el macho cabrío o Satanás hoy en día. O sea, es una figura. Y es muy gracioso, excelente. Porque mira que tenemos, por ejemplo, representaciones muy graciosas de Satanás. Mira, tenemos desde el cine, vemos una película de acción de Satanás o de terror y nos infunde miedo. Pero vamos a la parte erótica, vemos a una mujer vestida de diablita y nos infunde miedo. Nos provoca. O sea, yo te aseguro que tú teniendo esposa, llegas de tu trabajo y le ves a tu esposa vestidita de diablita esperándote por una noche romántica, no te va a producir miedo. ¿Estamos claros en eso? De ninguna manera. Claro. Vamos a una restaurante y vemos jamón del diablo. Te produce hambre. Después vamos a un restaurante mexicano y vemos, qué sé yo, camarones endiablados. O sea, muchas proyecciones del diablo tienen diferentes emociones en nosotros. Y es muy gracioso, eso me llama mucho la atención. ¿Por qué el diablo lo relacionamos con el mal, siendo que vamos a la percepción del mundo exterior y vemos que la palabra diablo, en diferentes representaciones, nos producen diferentes tipos de emociones a nosotros? Juegan con nosotros, con esa figura mitológica. Richard, el ministro Jeff. Para culminar, quisiera que nos embarcara con esta pregunta, y es si el origen de la lengua en verdad viene de la Torre de Babel, de las difusiones de la lengua, la distinta lengua que tenemos en nuestro día, viene de la Torre de Babel. Dice Lisangi que el ministro Jefferson. Ministro Jefferson puso 45:7, dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, también y creo la calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Es un verso que está en la Biblia, de lo que estaba hablando. Ahora mismo. No entendí muy bien, se te cortó. No, decía que de lo que tú la pregunta de Luis, la pregunta que si se originó las lenguas en la Torre de Babel, o sea, la dispersación de las lenguas. Bueno, la Torre de Babel también es un relato mitológico para dar explicación justamente a las confusiones de lengua. El autor intenta dar una explicación el por qué hay tantas diferencias de lengua y él lógicamente crea un relato de fantasía diciendo que la Torre de Babel fue construida con la intención de que las personas tenían las personas tenían la intención de llegar a Dios, y para que no se comunicaran más entre sí, Dios confunde sus lenguas y no se pueden comunicar más, y de esa manera desisten del proyecto que estaban llevando a cabo y se separan por sus lenguas y se esparcen por todo el mundo. Lógicamente eso es mitológico, porque tampoco hay hallazgos arqueológicos de la supuesta Torre de Babel.
hace parte de la mitología también. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Richard Vera, por estar con nosotros aquí en Deja tu Cuento, que la Biblia nos dice eso. Espero que la próxima semana estará con nosotros el profesor Polanco. Él va a estar tocando un tema muy bueno y quisiera que todos los que están acá unidos se mantengan. Entonces, la tercera semana estará con nosotros hablando del mito del Satán, el doctor Paulino. Así que yo espero que cada uno de nosotros, los que estamos acá, nos conectemos de nuevo, porque Richard tocó parte del Satán, pero es necesario que profundicemos más en el Satán y entendamos la figura mitológica de lo que es y de dónde proviene. Así que Dios me lo bendiga a todos. Shalom, shalom. Que el Dios Maldú, como dicen algunos, lo proteja y que el Dios de Don esté con ustedes. Así que Dios me lo bendiga a todos. Bye, bye. A ver, Hello, shalom. gracias.